¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre millones de personas en este mundo, solo unos pocos parecen tener ese llamado especial de Dios? ¿Por qué hay quienes parecen atravesar tormentas, soledad y pruebas sin perder su fe, mientras otros se quiebran al primer obstáculo? ¿Qué tiene de distinto esa gente que, aunque caiga, se levanta y sigue creyendo? Hoy te revelaré lo que pocos conocen, una verdad que está escrita y que explica por qué solo unos pocos son elegidos por Dios. Quizás has sentido que la vida te pone pruebas más duras que a los demás. Te preguntas por qué a ti te cuesta más, por qué tus oraciones parecen tardar en ser respondidas y por qué sientes un peso espiritual tan grande. Lo que hoy descubrirás cambiará tu perspectiva, porque no es casualidad. Dios no llama a todos de la misma forma, ni todos están dispuestos a pagar el precio de ser elegidos. Déjame decirte que tú puedes ser uno de esos pocos, pero primero necesitas entender qué significa realmente ser elegido por Dios y qué se espera de ti. Al final de este video, quiero que comentes, ¿alguna vez has sentido ese llamado interior que te dice que fuiste hecho para algo más grande? Quiero leer tu experiencia. Vamos a desentrañar esta verdad poderosa que muchos prefieren ignorar. Para entender por qué solo unos pocos son elegidos por Dios, primero debemos comprender qué significa ser elegido. En la Biblia Jesús dijo, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mateo 22:14. Este versículo ha sido debatido por generaciones, pero su esencia sigue vigente. Todos tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios, pero solo algunos aceptan el reto de seguirla hasta las últimas consecuencias. Dios no hace acepción de personas. Lo que sucede es que, aunque muchos reciben su llamado, no todos están dispuestos a dejar lo que deben dejar, cambiar lo que deben cambiar y caminar donde deben caminar. Ser elegido no significa vivir una vida fácil, sino aceptar una vida de propósito, aunque duela, aunque incomode. Y ahí es donde muchos fallan, prefieren lo cómodo, lo inmediato, lo superficial. Los elegidos por Dios suelen ser personas que han pasado por dolor profundo, rechazo, traiciones y pruebas que harían temblar a cualquiera. Pero lejos de rendirse, se aferran más a su fe. Hay un patrón bíblico en esto. José fue vendido por sus hermanos, David fue perseguido, Job perdió todo. Y sin embargo todos ellos fueron elegidos porque se mantuvieron firmes. Un hecho real que refleja esto ocurrió en Corea del Sur. A mediados del siglo XX, durante la Guerra de Corea, cientos de cristianos eran perseguidos y se les exigía negar su fe. Muchos aceptaron por miedo, pero un pequeño grupo, conocido como los mártires de Pyongyang, se mantuvo fiel hasta la muerte. Hoy, sus testimonios siguen inspirando a millones. ¿Por qué? Porque entendieron lo que significa ser elegido. Ser elegido implica no negociar tu fe por comodidad, fama o aceptación. En Mateo 7:13-14, Jesús dijo, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Esa puerta estrecha es la de los elegidos. Muchos oran para ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a soportar la soledad de la espera, el dolor del rechazo y la disciplina del proceso. Es en la oscuridad, en las lágrimas ocultas y en las oraciones sin testigos donde se forjan los elegidos. Porque ahí es donde Dios moldea carácter, templanza y fe verdadera. Los elegidos son aquellos que permanecen firmes cuando nadie los ve. En ocasiones, Dios elige personas que el mundo jamás consideraría. En 1 Corintios 1:27, Pablo dice, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte.
Esto significa que no importa tu pasado, tu estatus social, ni tu apariencia. Lo que cuenta es tu disposición, tu corazón sincero y tu capacidad de obedecer, incluso cuando no entiendes el porqué. Los elegidos por Dios son aquellos que saben que su vida no les pertenece, que han entregado todo y confían aunque el panorama sea incierto. La fe de los elegidos no depende de circunstancias favorables, sino de su comunión constante con Dios. Ellos entienden que el verdadero éxito espiritual no se mide por aplausos, sino por obediencia. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, se menciona a hombres y mujeres que soportaron persecuciones, cárceles, azotes y muerte. Y aunque muchos no recibieron en vida lo prometido, fueron llamados dignos. Esta es una enseñanza poderosa. Ser elegido no siempre significa recibir la recompensa aquí y ahora, sino permanecer fiel hasta el final. A veces, ser elegido significa caminar solo. Significa perder amigos, posiciones, relaciones e incluso oportunidades. Pero los elegidos entienden que vale más caminar con Dios en soledad que estar rodeado de multitudes que te alejan de su propósito. Porque solo en esa soledad Dios habla, dirige y revela lo que otros jamás entenderán. Un dato revelador. Según estudios realizados por el Centro de Investigación Pew en 2021, aunque más del 80% de la población mundial profesa creer en algún Dios o fuerza superior, menos del 20% afirma vivir de acuerdo a esos principios en su vida diaria. Es decir, muchos creen, pero pocos se comprometen. Ahí está la diferencia. Los elegidos por Dios no son perfectos, pero tienen una característica innegociable. No retroceden, caen, sí. Se equivocan también, pero vuelven a levantarse una y otra vez. Y eso es lo que los hace diferentes, porque el llamado de Dios no se basa en la perfección, sino en la perseverancia. Hay momentos en los que incluso los elegidos dudan. Moisés dudó, Elías se deprimió, Pedro negó a Jesús. Pero en su humanidad reconocieron su necesidad de Dios y regresaron a su llamado. Eso es lo que los consagró como elegidos, su capacidad de volverse a Dios cuando todo parecía perdido. Por eso, si tú has sentido que hay un llamado especial en tu vida, no lo ignores. No te compares con quienes tienen un camino más fácil. Dios trata de forma distinta a quienes ha elegido, porque su propósito es mayor. Y donde hay propósito, hay lucha, pero también victoria. Los elegidos no buscan aprobación humana. Saben que su recompensa está en el cielo, no en los likes, los aplausos ni las posiciones terrenales. Y aunque nadie los aplauda, ellos siguen. Porque los elegidos viven para agradar a Dios, no a las multitudes. Así que si hoy sientes que tu camino es más difícil, tal vez es porque eres uno de esos pocos. Tal vez Dios te está moldeando, preparando y llamando a algo más grande de lo que imaginas. No temas. La soledad, la incomprensión y las lágrimas son parte del proceso. Pero detrás de ese proceso hay un propósito eterno. El llamado de Dios es personal y único. Quizás no veas los frutos inmediatos y es normal dudar. Pero es en los momentos de prueba donde realmente se forja la fe. Recuerda que la promesa de Dios nunca cambia, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Los elegidos son aquellos que, al igual que Abraham, están dispuestos a salir de su zona de confort y seguir el llamado sin saber a dónde van. La vida de los elegidos no se mide por el éxito del mundo, sino por su fidelidad en las pequeñas cosas. La Biblia nos habla de lo que sucedió con los siervos que fueron fieles en lo poco. En Mateo 25:23, Jesús dice: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Si eres fiel en lo que Dios te da, Él te dará más para que lo uses para su gloria.
Al igual que los antiguos profetas, hoy en día también hay quienes están siendo llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Quizás tú seas uno de esos pocos. No se trata de hacer grandes cosas a nivel mundial, sino de ser fiel en lo que Dios te ha encomendado en tu vida diaria. Ser buen hijo, buen esposo, buen amigo y sobre todo ser un reflejo de su amor. No confundas la abundancia con la bendición. En la Biblia, muchos de los elegidos vivieron en escasez, fueron perseguidos y vivieron vidas de sacrificio. Sin embargo, esa era la voluntad de Dios para ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, quien vivió muchas dificultades y encarcelamientos, consideraba el sufrimiento como parte de su llamado. En 2 de Corintios 12:10 él dice: «Por lo tanto, me gozaré en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Hoy la tentación de vivir para nosotros mismos está más presente que nunca, pero el llamado de Dios es a vivir para Él y para los demás. Ser elegido no es una señal de superioridad, sino de responsabilidad. Los elegidos tienen una carga más grande, pero también una gloria mayor. Y esa gloria no es terrenal, sino eterna. Lo que distingue a los elegidos es su dedicación total. Ellos no buscan el aplauso de la gente ni la aprobación del mundo. Su mirada está puesta en el premio eterno, en el galardón que solo Dios puede dar. Por eso, si hoy te sientes llamado y elegido, pero te enfrentas a luchas, no te rindas. Eso solo prueba que estás en el camino correcto. El mundo está lleno de ruido, de voces que nos dicen cómo vivir, cómo alcanzar el éxito, cómo ser felices. Pero los elegidos no siguen esas voces. Ellos escuchan una sola voz, la voz de Dios. En Juan 10:27 Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Y esa es la clave. Los elegidos siguen la voz de su pastor sin importar las distracciones. Ser elegido no significa tener una vida sin problemas. Al contrario, los problemas se multiplican, pero la diferencia es que tienes una fe inquebrantable que te sostiene. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para crecer, para confiar más en Dios y para ser testimonio de su poder. Así que si estás en medio de la tormenta, sigue adelante. Dios está formando en ti algo más grande. Recuerda que los elegidos no están exentos de sufrimiento. De hecho, el sufrimiento puede ser parte del proceso de ser moldeados por Dios. En Filipenses 1:29, Pablo nos dice: «Porque a vosotros os ha sido concedido por amor a Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Los elegidos son aquellos que están dispuestos a cargar su cruz y seguir a Cristo a pesar de las adversidades. Pero no olvides esto: Dios nunca abandona a los suyos. Él te llevará por el proceso, te sostendrá en cada momento y te recompensará al final. La fidelidad de los elegidos es premiada con una vida plena, aunque no sea según los estándares del mundo. Y al final, su victoria será más grande de lo que jamás imaginaste. La invitación está abierta para todos. El llamado de Dios no es selectivo en cuanto a quién puede oírlo, pero sí es exclusivo en cuanto a quién lo sigue de verdad. ¿Y tú, estás dispuesto a ser uno de esos pocos que responden a ese llamado? Porque al final, lo que cuenta no es el número de personas que escuchan, sino el número de personas que responden. Así que, si eres de los pocos elegidos por Dios, te animo a seguir adelante con valentía. Tu lucha no es en vano. Cada paso que des hacia adelante te acerca más a tu propósito divino. No dejes que las dificultades te desanimen. Recuerda que lo que Dios ha comenzado en ti, Él lo terminará. La recompensa es eterna. ¿Te has sentido alguna vez llamado por Dios? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios. La comunidad de creyentes está aquí para apoyarnos unos a otros. Y tus palabras podrían ser
el aliento que alguien más necesita en este momento. No estás solo en este camino. Y si aún no estás seguro de cuál es tu llamado, no te preocupes. La fidelidad y la obediencia se revelan en el día a día. Confía en que Dios tiene un propósito para ti y que, si lo sigues, te mostrará el camino. Sigue caminando, sigue creyendo, porque solo los pocos elegidos verán la gloria de Dios de manera plena. Gracias por haber acompañado este video hasta el final. Si sientes que Dios te está llamando, no lo ignores. Sigue buscando su voluntad, porque Él tiene grandes planes para ti. Si este mensaje te ha tocado el corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Recuerda que en los momentos de dificultad es cuando más cerca estamos de Dios. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido cristiano que te ayudará a crecer en tu fe. Nos encantaría leer tus comentarios y saber cómo este mensaje ha impactado tu vida. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video.